Vamos a continuar con nuestra segunda clase. Para recordarles, pues aquí tienen mis datos personales donde ustedes me pueden contactar. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la mainboard. ¿Qué es la mainboard? Primeramente, a la mainboard se la conoce con diferentes nombres. Por ejemplo, algunas personas dicen que la mainboard es la placa base, también conocida como la tarjeta madre del computador. Si hablamos en inglés, estamos hablando de la mainboard, de la motherboard, pero en sí la mainboard es una tarjeta impresa con bastantes circuitos electrónicos, en la cual se conectan elementos tanto internos del computador como elementos externos. Nosotros aquí podemos ver diferentes tipos de mainboard. Miren cómo es la placa, ¿no? Parece prácticamente una ciudad observada desde el aire, ¿no? Entonces el día de hoy nos vamos a centrar a estudiar un poco sobre lo que es la mainboard y cuáles son sus componentes. Vamos a hacer una breve historia de la mainboard, cuáles fueron las primeras que salieron al mercado y cuáles son las mainboards actuales. Para conocimientos, pues esta es la placa que se encuentra dentro del computador, no dentro del case en este caso. Como se lo conoce normalmente CPU. Bueno, vamos viendo. Dentro de la mainboard nosotros encontramos diferentes partes. En este caso, aquí nosotros podemos observar este recuadro. Aquí es donde va conectado el zócalo del CPU. Quiero aclarar esto. Cuando nosotros tenemos un computador físico, la torre que nosotros vemos en sí se llama case. El CPU es uno de los componentes que va dentro de la mainboard, ¿sí? Adicionalmente, pues nosotros vemos los conectores USB, vemos por ejemplo puertos paralelos, que es para conectar dispositivos externos, ¿no?, al computador. Miren, nosotros acá encontramos las diferentes ranuras. Acá nosotros tenemos los conectores de puertos USB. Aquí tenemos lo que es la batería. Por ejemplo, esto de aquí es para conectar pero discos duros antiguos, que son los discos duros ID. Actualmente los discos duros que se utilizan pues vienen con puerto o conexión SATA, ¿no? Vamos a ver acá miren, por ejemplo, ya tenemos otro modelo de mainboard. Si comparamos con la anterior, pues ya cambia la presentación, pero los componentes se siguen manteniendo. Miren, en este caso aquí tenemos donde se conecta lo que es el CPU. Acá también tenemos los diferentes puertos, por ejemplo, este para conectar lo que es impresora, para conectar, por ejemplo, mouse, teclado, que tenemos los puertos USB, ¿no? Nosotros por acá tenemos donde van las tarjetas PCI. Por ejemplo, si a un computador se le daña lo que es la tarjeta Wi-Fi, nosotros podemos adaptar una tarjeta PCI que tenga conexión a Wi-Fi, ¿no? Y lo importante es hacerle funcionar lo que es el computador. Nosotros acá encontramos conectores ID, que son para conectar discos duros antiguos, y aquí donde están los puertos SATA o los conectores SATA es donde nosotros conectamos los discos duros actuales. Aquí también va conectado lo que es, por ejemplo, las unidades de CD, DVD writer o cualquier unidad que nosotros queramos ponerle en lo que es el computador, ¿no? Vamos a ver a continuación, miren, aquí tenemos otro modelo de mainboard, otro modelo de placa madre, ¿no? En este caso nosotros ya podemos observar por la parte de acá afuera, miren, por ejemplo aquí no, yo tengo el conector del teclado y tengo el conector del mouse. Este puerto se llama PS2, ¿sí? En la actualidad ya casi este puerto no se lo utiliza porque se está utilizando lo que es el puerto universal, lo que es el puerto USB. Aquí nosotros tenemos los puertos USB. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el conector RJ45. Es para conectar el cable del internet. En su casa, cuando tienen internet y es mediante cable, pues nosotros conectamos aquí en este puerto RJ45. Nosotros aquí también tenemos el puerto VGA, es donde nosotros conectamos lo que es el monitor, pero asimismo en la actualidad ya los monitores vienen con otro puerto, ¿no?, que es HDMI, ¿sí? Asimismo nosotros acá miren encontramos los puertos de multimedia, es donde conectamos por ejemplo parlantes, micrófonos, ¿no? Tenemos asimismo miren para conectar una tarjeta PCI Express o podemos conectar tarjeta PCI
estándar, ¿no? Asimismo tenemos lo que es la batería. Y algo muy importante, vean, siempre lo que es el microprocesador o también llamado lo que es CPU. Entonces, como nos hemos dado cuenta hasta aquí, tenemos diferentes tipos de tarjetas, pero prácticamente todas van a tener los mismos componentes. Esta ya es una mainboard más actual. Si podemos ver, se repiten cada uno de los conectores, pero esta placa es como que ya aumenta más cosas. Si nosotros lo observamos desde el aire, ya tienen más componentes, tienen más circuitos impresos, tienen más conectores. ¿A qué se debe esto? Porque la tecnología va avanzando, van incorporando nuevas opciones, nuevas alternativas, y por ende la tarjeta madre también va sufriendo cambios, se van actualizando. Pero miren, vemos asimismo los conectores SATA, tenemos los conectores para el disco duro antiguo, tenemos la batería, ¿no? Esa es la que guarda, por ejemplo, la fecha del ordenador, la fecha y la hora. Si esta batería se desgasta o falla, la fecha y la hora del computador se desactualiza, ¿no? Tenemos acá el conector del CPU. Miren, acá tenemos los conectores USB, los conectores puerto paralelo para conectar lo que es impresora, ¿no? Aquí tenemos los conectores del teclado, lo que hemos visto ya. El PC2, el color verde pues es para el mouse y el color lila es para el teclado, ¿no? Bien, sigamos con otro ejemplo. Mira, aquí ya vemos un poquito más cerca los componentes. Aquí tengo la pila, lo que es la batería, ¿no? Esto aquí es una fuente de un puerto de entrada de energía, ¿no? Por aquí ingresa o se alimenta de energía a lo que es la mainboard, ¿no? Aquí nosotros asimismo tenemos lo que es el microprocesador, ¿no? Las características de un computador tienen que ver bastante lo que es el microprocesador, lo que es la memoria RAM que se lo ubica, ¿no? Ya vamos a ver un poquito más adelante cómo podemos armar un computador y cómo podemos tomar en cuenta las características. Avancemos. En resumen, estos son los componentes que van dentro de una tarjeta mainboard. Inclusive el trabajo que van a hacer ahora, van a hacer una descripción de cada uno de estos componentes, ¿no? Ustedes tienen que buscar la información, por ejemplo, zócalo de la CPU, y van a poner qué es el zócalo, ¿no? ¿Sí? Un puerto de red, que es un puerto de red. Esa es la tarea que van a hacer el día de hoy, ¿no? De cada uno de estos componentes tienen que buscar información y tienen que hacer un breve resumen. Dentro de lo que es la historia de la mainboard, una de las primeras mainboard es las que se utilizaron en los computadores 386. Dense en cuenta ustedes el diseño, prácticamente estas piezas eran grandes, ¿no? Aquí es donde conectamos, por ejemplo, lo que es la memoria, ¿no? Estos son las tarjetas de expansión. Y miren, si comparamos esta tarjeta antigua con la moderna, cambia bastante. Veamos ahora lo que es la mainboard de lo que fuera un computador 486. Si se dan cuenta, miren, ya están aumentando la cantidad de componentes. Aquí tenemos ya lo que es el microprocesador. Y si se dan cuenta de estos circuitos de acá, ya en las placas modernas esto ya va desapareciendo, porque estos circuitos ya van a estar impresos dentro de la misma placa madre. En los computadores 586, miren, ya se ve inclusive hasta una mejor presentación. Ya parece como una ciudad más moderna. Y aquí tenemos este puerto, ¿no? Este es un puerto serial donde se conectaban teclados que eran una punta redonda. En la actualidad este puerto ya no existe, ¿no? Mira, aquí tenemos los puertos donde se carga de energía a la mainboard. Aquí tengo lo que es el conector ID, ¿sí? Para conectar discos duros. Aquí tarjetas PCI. Acá es donde se conectan los bancos de memoria RAM. Recordemos que en un computador se maneja memoria RAM y memoria ROM. Avancemos. Cuando aparecieron los computadores Pentium 1, Pentium 2 y Pentium 3, esta era una de las mainboards que se utilizaban. Recalco que no es solo este modelo. Esto se da dependiendo también del fabricante de la mainboard, ¿no? Del modelo de la mainboard, ¿no? Pero en forma general, a manera que va avanzando el tiempo, pues las mainboard también se van
modernizando. En la actualidad nosotros encontramos computadores Corel i, Corel i5, Corel i7. Esta ya es una placa moderna, ¿sí? Nosotros podemos ver, miren que cambia lo que es la estructura. Cuando nosotros vamos a armar un computador, tenemos que saber bastante cuál es el tipo de procesador que vamos a conectar, cuál es el tipo de placa principal que vamos a utilizar y cuál es la memoria. Son esos tres componentes que siempre tienen que ir de la mano, ¿no? El procesador, la memoria y el tipo de mainboard. Ahorita, por ejemplo, en lo que es mainboard, hablamos mainboard de cuarta, de quinta, de sexta, de novena generación. Por ejemplo, para armar un computador moderno, solicitamos una placa madre de novena generación. Utilizamos lo que es un procesador, puede ser un procesador Core i3, Core i5, Core i7, y podemos poner un banco de memoria de 4 en RAM, 8 en RAM. Así ya depende de las características del computador que quiera armar lo que es el cliente. Aquí les he puesto algunas marcas de mainboard. Por ejemplo, tenemos las Asus, tenemos las mainboard BioStar, ¿sí? Tenemos las EXA y la ESS. Son diferentes tipos de mainboards que hay en la actualidad. Inclusive cada vez se van incorporando nuevas empresas fabricantes de lo que son las mainboard, ¿no? Pero repito, hay que tomar en cuenta el tipo de mainboard, el tipo de procesador y la memoria pues que vamos a utilizar. En lo que es capacidad de disco duro, por lo general ahorita se utiliza discos duros de 1 tera, pero se podría poner ya a criterio de lo que es el cliente. Aquí les he puesto un ejemplo, por ejemplo, de una placa Gigabit y también de lo que es Intel. Son marcas que se están utilizando en el mercado. Por ejemplo, todo el mundo sabe que Intel hace los mejores procesadores de una computadora, pero muchas personas no saben que también hacen las placas base de la clase mundial. O sea, además de haber un procesador Intel, también hay placas madres que son Intel, ¿no? Pero bueno, así cada fabricante cada vez va aumentando las más características de cada uno de sus componentes, ¿sí? Miren, ya para terminar, aquí les he puesto como conclusión, debemos conocer qué tipo de placa base, microprocesador, memoria y demás componentes vamos a utilizar para armar un computador. Todos estos componentes tienen que ser compatibles, ¿no? En un video anterior ya vimos más o menos cómo funciona un microprocesador, cuál es la función de una mainboard, pero aquí podemos ver, ¿no? Por ejemplo, del puerto ID sale la información, va por todos los circuitos impresos, llega al procesador, el procesador procesa pues obviamente esa información y esa información mediante los diferentes tipos de buses, puede ser un bus de direcciones, bus de control o bus de datos, envía la información a estos puertos de acá y obviamente la información sale por pantalla o sale impresa en cualquiera de los dispositivos electrónicos. Entonces, jóvenes, les recuerdo la tarea es revisar cada uno de los componentes de la placa madre, buscar información y hacer un pequeño resumen. Con esto hemos terminado las siguientes clases. Muchas gracias, pasen bien.